con cierta lógica, distribuimos vigas y columnas, ¿no? En ciertas posiciones, ¿no? Establecimos, ¿sí? Que va a ser un sistema estructural, entonces, conformado por marcos, uniones viga-columna, y que el sistema de piso va a ser una losa maciza que se va a colar monolíticamente, ¿no? ¿Sí? Va a haber continuidad en el sistema estructural. Entonces, una vez conformado ese sistema estructural que va a recibir cargas, pues mi primera visualización que tengo que hacer es en función de cómo yo distribuí mis elementos estructurales, estamos en la clase de dimensionamiento de elementos estructurales, ¿sí? Van a recibir esas cargas y cómo se van a distribuir, ¿no? Entonces, en nuestro caso en particular, que no es el único, existen otros criterios, pero bueno, vamos a utilizar para marcos conformados por vigas y columnas de concreto reforzado con una losa monolítica, maciza, colada en sitio, ¿sí? Se utiliza, lo más común es utilizar un criterio que se conoce como de áreas tributarias, ¿no? ¿Sí? Por ahí ya había en alguna tarea que alguien también se animó a hacer su distribución de cargas con áreas tributarias, excelente, ¿sí? Aquí lo vamos entonces a recordar, a repasar, si es que ya lo vieron en algún momento de su formación anterior, ¿no? ¿Sí? La distribución típica a base de áreas tributarias es suponer que en las aristas, ¿sí? Donde hay, digamos, uniones de vigas y a su vez puede o no llegar una columna, ¿sí? La losa que llega monolíticamente o que está sobre esas esquinas, si la cargáramos hasta llevar a la falla, ¿sí? Digamos, su forma de falla sería siguiendo un perfil de agrietamiento que conformaría la división de un tablero de una losa en este tipo de áreas, ¿no? Porque esas fisuras que les comento yo se empezarían a presentar en esas uniones de vigas o bien de vigas columnas con una inclinación de 45 grados, ¿no? Es como la lógica, es una simplificación, una idealización, no siempre se da a 45 grados, pero bueno, es una manera, ¿sí? De ir planeando racionalmente cómo se pueden distribuir los pesos en los elementos estructurales, ¿no? Entonces, esta lógica, ¿sí? Me lleva a ¿qué? A conformar que de acuerdo a la longitud del claro que yo tenga que salvar con una viga, ¿sí? Determinada, ¿sí? Dependiendo de esa longitud, se conformarán figuras geométricas, ¿no? Que generalmente son triángulos y trapecios, ¿no? ¿Sí? Aunque hay otros criterios, dependiendo cómo trabaje la losa, que pueden ser rectángulos, pueden ser cuadrados, etcétera, ¿no? Pero nuestra lógica va a ser esa ahorita, es la más común debido al sistema estructural que estamos utilizando. Pero repito, no es la única, ¿no? Entonces, con estos criterios, ¿sí? Pues así se dan nuestras distribuciones de áreas tributarias, ¿no? Esto es el típico esquemita de clase, ¿sí? Donde todo es simétrico, ortogonal, etcétera. Entonces aquí no hay mucho problema. Pero vamos nosotros a ir a la estructuración que propusimos en la clase anterior, ¿no? Entonces vamos a dar un paso más y vamos a establecer de alguna forma, ¿sí? Esas áreas tributarias, ¿para qué? Para conformar la manera en la cual cada elemento estructural le va a corresponder asumir una carga, un porcentaje del peso total que va a tener que soportar esa estructura, ¿de acuerdo? Entonces, el criterio de áreas tributarias nos va a dar una idea de, dependiendo nuestra distribución de elementos estructurales, ¿sí? Cómo se van a distribuir proporcionalmente de acuerdo a la longitud, a la posición del elemento estructural. Habrá elementos estructurales que dependiendo el número de áreas tributarias que le toquen, que le lleguen a él, pues va a cargar más o menos peso del total. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Aquí vamos a hacer, digamos, de lo que hicimos,
pues una corrección así, digamos, que se podría dar en la práctica, ¿no? Decirle al arquitecto, oye, mira, aquí tengo un problemita. Nosotros captamos en la clase pasada que yo quiero conformar un marco ortogonal, ¿sí? Que tenga todo este recorrido, pero resulta que no, que mi columna, ¿sí? En esta esquina, en esta intersección, ¿sí? No da con la recta que yo quiero que lleve mi eje de vigas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te parece si movemos un poquito estas columnas? Esto es mobiliario, a fin de cuentas, tú ahí me lo pusiste para que yo me dé cuenta que ahí tú quieres poner una distribución ahí de escritorios para que la gente trabaje. Entonces, simplemente te pido que hagamos lo siguiente, que pasemos de esto a esto. Es decir, movamos un poquito la columna, agrandemos un poquito el claro y obtengamos un eje recto, ¿no? Entonces ya dice el arquitecto, bueno, de acuerdo, estas mesas pues no hay problema, se podrán poner pues un poquito más hacia acá, etcétera, para que estemos de acuerdo y se pueda dar el siguiente paso, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿no? Con ya nuestra propuesta de estructuración, y ahí les va. Esto, digamos, es una propuesta que, digamos, de manera, siguiendo la metodología de áreas tributarias y con la estructuración que propusimos en clase, se podría dar en términos de las áreas tributarias, ¿de acuerdo? Ustedes tienen sus propuestas estructurales. Como les decía, esas propuestas estructurales se puedan parecer o no unas entre otras, las y los van a llevar a que tengan una distribución de áreas tributarias determinada. Y en función de esas áreas tributarias se van a dar cuenta, ¿sí? Independientemente ahorita del valor numérico de cada una de las áreas, ya visualmente nos podemos dar cuenta de varias cosas, ¿no? En primer lugar, pues que vamos a tener una parte de la estructura, ¿sí? Con una distribución de áreas tributarias como nos gusta, ¿no? Así muy simétrica, todo así checando, que se vea bonito, armonioso, etcétera. Pero va a haber otra parte de la estructura, ¿sí? Que ahí ya, debido a esta inclinación, pues ya, ya las áreas tributarias ya no son tan simétricas como a mí me hubiera gustado, ¿no? Entonces aquí se va a empezar a conformar, digamos, una parte cuestionable de la estructuración, pero nosotros pues vamos a seguir adelante, vamos a ver qué da, ¿no? La cosa es que resista, etcétera, pero luego, aparte de que resista, nos tenemos que dar cuenta si es óptimo, funcional, económico, etcétera, ¿no? Ahorita sigamos adelante, ¿no? ¿Sí? Otro aspecto que puedo destacar aquí, en función del número de áreas tributarias que llegan a los marcos que estamos conformando, ¿sí? Me está diciendo que, por ejemplo, vean cuántas áreas tributarias en el eje B están llegando, ¿no? Un montón. Entonces, digamos, si yo divido mis marcos en horizontales y verticales con respecto a la pantalla, ¿qué puedo ir deduciendo? Independientemente de que esto esté bien o esté mal, mi estructuración me está diciendo que el marco que más va a cargar, ¿sí? Posiblemente sea el marco del eje B. Entonces es un marco que yo le tengo que dar prioridad en cuanto a su dimensionamiento, ¿no? Porque es de las partes de la estructura que estoy planteando que va a soportar más carga, ¿no? En el otro sentido, pues nos estamos topando con que tal vez este eje 4 sea de los más desfavorables, ¿no? Entonces, yendo a futuro, una vez que ya haga el análisis estructural y empiece yo a dimensionar, tal vez tenga que dar prioridad al dimensionamiento de estos marcos para darme cuenta cómo andan, ¿sí? Si van a poder resistir o no, y si esos marcos resisten o no, puede que los demás resistan o no, ¿no? Van a ser, digamos, un criterio para ir, digamos, pensando en lo que voy a ir haciendo a futuro, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí está nuestra proposición
de áreas tributarias. Ahora vamos a pasar así, ahora sí, a calcular, ¿sí? Lo que vale cada una de esas áreas, ¿no? Este criterio ahorita lo hice porque pues, me es más fácil didácticamente hablar de cuánto va valiendo cada una de las áreas tributarias. Nos vamos dando cuenta en cuantificar cosas que estamos haciendo ya. Es decir, con esta estructuración y de acuerdo a la propuesta de distribución de áreas tributarias que propusimos, estamos proponiendo en total 34 áreas tributarias. Pueden ser iguales unas a otras y ahí podemos disminuir el número de áreas tributarias. Podemos decir, por ejemplo, oye, ¿por qué no hiciste A1 es igual a A4, que estas dos solo sean A1 y A2 es igual a A3? ¿Por qué no hiciste que esas sean A2, no? Entonces, tus áreas se reducen, pero ahorita digamos, para ir cuantificando lo que estamos haciendo, se me hizo más didáctico, ¿sí? Que apareciera el número 34. Ah, caray, estoy dividiendo o estoy provocando que haya 35 áreas tributarias, 35, perdón. Sí, 30 y tantas, ¿no? Pues, entonces ahí ya voy viendo lo que estoy haciendo, voy sintiendo lo que estoy provocando, ¿sí? Con mi propuesta estructural, ¿no? Uso AutoCAD, uso un plano escala, uso trigonometría, etcétera, como yo quiera, y obtengo, suponiendo o partiendo de como espero ya se haya visto en otra clase, que estos son en su mayoría ángulos de 45 grados, ¿sí? Uso el AutoCAD, como les decía, alguna herramienta que conozca, y obtengo el valor de cada una de las áreas tributarias, ¿sí? Que yo estoy obteniendo, ¿no? Entonces, ya vamos viendo, vamos sintiendo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ya voy pudiendo correlacionar, por ejemplo, el área 10 de las esta área 26, 14 metros cuadrados, pues la puedo identificar aquí, ¿sí? Y puedo decir, pues el área 26, ¿sí? Esta viga, ¿sí? Es de las que más va a soportar en proporción carga, ¿no? A ver si pasa, ¿no? Eso es lo que vamos nosotros sintiendo conforme, ¿sí? Vamos haciendo esto paso por paso, ¿no? Cosa que nos saltábamos en el análisis estructural, ¿no? Sí, el profesor ya nos daba, una carga uniformemente repartida de 3 toneladas metro. ¿De dónde salieron? Pues estamos viendo de dónde van a salir esas 3 toneladas metro o lo que sea, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahorita, independientemente de los pesos que vamos a manejar, ya establecimos el criterio de cómo ese peso, el peso total que voy a cargar, se va a distribuir en mi sistema estructural, ¿de acuerdo? Sí. Ahora viene la determinación de cargas, la cuantificación de las cargas, la identificación de las cargas. ¿Qué va a cargar mi estructura? ¿Qué tipos de cargas va a tener que soportar mi estructura durante su vida útil? ¿Sí? Y aquí es donde va a entrar la normatividad. Tengo que ir a una norma y la norma me dice, bueno, si tú vas a tener cierto tipo de estructura, la clasificas así y así, y las cargas se clasifican así y así. Después tienes que ir a un manual para sacar sus pesos volumétricos de las cargas y cuantificar, ahora sí, las cargas que vas a tener. Pero eso no es tan fácil, ¿sí? Para entrar a las normas, ¿sí? Entonces aquí la clase la vamos a dividir en dos. La parte de la norma, pero antes de entrar a la norma, yo quiero que tengamos bien identificado, conceptualizado, cómo vamos a manejar las cargas, ¿sí? Porque por ahí debe de haber ideas en ustedes, bueno, cargas muertas, cargas vivas, cargas accidentales, cargas peso propio, peso muerto, peso vivo, maquinaria, pero eso ¿cómo lo ordeno? ¿Cómo lo ordeno? ¿Sí? Para poder entrar a una norma y no hacerme bolas y decir, híjole, ¿qué tipo de carga es? Esto es, pues a ver, si va a haber unos elevadores ahí, ¿qué tipo de carga es? Si va ahí funcionando unas máquinas, ¿qué tipo de carga es? Si va a haber sillas
y va a haber escritorios, va a haber pizarrones, ¿qué tipo de carga es, no? Todo eso tenemos que tener un marco de referencia para entrar a una normatividad ya con una base, un cimiento y no confundirnos y empezarnos a hacer bolas en esos términos, ¿no? Entonces, voy a cambiar la diapositiva, ¿sí? ¿Me confirman el cambio? ¿Sí cambió? ¿Sí? Sí. Sí. Okay. Entonces, vamos nosotros a ver rápidamente. Esta está en el Classroom, ya la subí en la mañana, entonces esta la pueden estudiar con tiempo. Ahorita no quiero tardarme mucho en esto. Solo quiero que distingamos ciertos detalles, ¿sí? Entonces dijimos, vamos ahorita a hablar de cargas, de acciones, de fuerzas, de solicitaciones. En uno de los libros de que vienen en la bibliografía, en el libro de Meli de diseño estructural, ahí Meli nos dice que una de las primeras tareas que tenemos como proyectistas o revisores estructurales es la determinación de todas las acciones, o bien las cargas, que puedan afectar lo que vamos a revisar o a construir y que le pueda causar efectos significativos. Entonces, primer alerta, ¿no? A ver, me tengo que poner pilas en determinar realmente qué va a haber, qué va a afectar a mi estructura en su funcionamiento, ¿no? Eso es lo primero que tengo que hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene, pues, digamos, a volar la imaginación. Entonces, nos damos cuenta que hay diferentes criterios, ¿sí? Para clasificarlas. Por ejemplo, por su origen. Entonces, hemos oído hablar de cargas muertas. ¿Pero qué son las cargas muertas? Hemos oído hablar de cargas de funcionamiento, pero ¿qué son las cargas de funcionamiento? Cargas ambientales o por fenómenos naturales, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién me podría dar un ejemplo de carga muerta? ¿Alguien por ahí? ¿Sí? Peso propio de la estructura, ¿no? Muy bien. Exacto, un ejemplo de carga muerta es el peso propio. Entonces, el peso propio de la estructura es, como su nombre, ¿qué estamos diciendo? El peso de los elementos estructurales, pero solo de los elementos estructurales. Y si estamos en una clase de dimensionamiento de elementos estructurales, son los pesos entonces debidos a ¿qué? A las columnas, a las vigas, a la losa, a los muros que sean realmente estructurales, a todo lo que sea estructural. Pero la carga muerta es solo el peso de la estructura. ¿Y ya? No, también pueden ser los acabados, ¿no? Exacto. También pueden ser los acabados, ¿no? Ahí va a estar siempre el tirol, el piso laminado, el piso de mármol, la loseta vinílica, la cancelería, el vidrio, eso también es carga muerta. Entonces, pum, ya se empieza, digamos, si no tomo en cuenta, si tengo la idea que solo la carga muerta es el peso propio, pues ya estoy quitando peso que puede ser importante dentro de la carga muerta. Cargas por funcionamiento, ¿quién me puede decir ejemplos de cargas por funcionamiento? Otra persona que no sea Ana Sofía. ¿Alguien más? Alguien que se anime. Cargas por funcionamiento. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, si tienes una lavandería y pues Ajá. las lavadoras están vacías, sería como carga muerta, pero al estarse usando que tiene la ropa, el agua y así, pues ya es carga por funcionamiento. Perfecto, muy bien. Entonces, si tenemos cierto tipo de maquinaria, cierto tipo de aparatos, ¿sí? Que van a estar ahí como peso muerto, pum, pero a la hora de funcionar van a provocar otro tipo de carga, vibración, etcétera. Sería tomar en cuenta también que en algún momento esa maquinaria, esos aparatos van a funcionar y van a provocar cierto tipo de carga. Otro tipo de carga por funcionamiento sencilla. Imagínense la facultad de ingeniería, esa facultad que ahorita está vacía. Ajá. ¿Tiene cargas por funcionamiento? Pues no, ¿no? ¿Por qué no tienes la carga principal por funcionamiento en la facultad de ingeniería? ¿Cuál sería? Los alumnos. Los alumnos, nosotros, los alumnos, profesores.
¿Y esa carga cómo se llama? Que va y viene, entra, sale, ¿tiene qué? Nosotros tenemos Vivas. Carga viva. viva, exactamente. Otra carga por funcionamiento sería la carga viva, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? La que se mueve. Ajá. Nosotros somos un ejemplo de carga viva, pero no porque la carga viva no se refiere a que tenga viva, a que tenga biológicamente vida, esa capacidad sí se integra ahí, no, pero no es la única carga viva, ¿no? ¿Qué otro tipo de carga viva puede haber? Por ahí, ¿quién se le ocurre? Pueden ser los muebles. Los muebles, muy bien, exactamente. Sí, los muebles que cuando un salón lo hacen más grande que otro, pues llévate estas sillas para allá. Este es más chiquito. Ah, no, pues saca sillas, quita el pizarrón, muévelo, quita el escritorio. Todo eso se mueve. El mobiliario es carga viva. Ah, ¿qué otra distribución de muebles? Ahora, el librero que estaba aquí, pásalo al sótano. Y el que estaba en el sótano, súbelo a la planta alta, en su casa, ¿no? Cuando ya su decoración no les gusta, ah, no, ahora mueve la cama, ahora pone, esto es carga viva también, ¿no? Sí, cargas ambientales o por fenómenos naturales. Puede ser la carga de sismos. Los sismos, muy bien. Y es el único fenómeno, aquí estamos muy afectados por ese tipo de fenómeno natural, pero si estamos en las costas, ¿qué está pasando ahorita, por ejemplo? ¿Es tiempo de qué? ¿Es temporada de qué? De huracanes. De huracanes, ¿no? Entonces, en las costas, si estamos en la costa, tenemos también que tomar en cuenta que las estructuras van a estar expuestas a huracanes y tenemos que diseñarlas para que resistan, ¿no? Entonces, esa clasificación que ahorita ya todos y todas tenemos en mente, la tenemos que ir formalizando, racionalizando. Porque, por ejemplo, pues alguien puede decir, ah, pues así las clasificaste según su origen. Pero también las puedes clasificar de acuerdo a la forma en la que actúan. Pueden ser estáticas, dinámicas o de impacto. Entonces ahí ya como que me empiezo a hacer bolas, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos del peso propio de la estructura. Ah, pues está ahí muerto, etcétera, carga muerta, estática. Entonces, entonces es carga muerta, peso propio o carga estática. Pues es las tres, ¿no? Pero entonces, cuando me puedo empezar a hacer dinámicas, pues las que se mueven, ¿no? Puede ser la carga viva, pues nosotros nos movemos, vamos y venimos, etcétera, ¿sí? El mobiliario, etcétera. Y de impacto. Ah, pues puede ser una explosión, ¿no? Algo que dure muy poco en el tiempo. Entonces, como vemos, hay un montón de formas de clasificarlas. Entonces, lo que han hecho los reglamentos, ¿sí? ¿Sí? Para, digamos, conformar esta clasificación de cargas desde un punto de vista que todos nos pongamos de acuerdo y nos entendamos, usa una variable que a todos nos repercute, que estamos inmersos en ello, que es ¿qué? ¿Qué podría ser el factor común para ponernos de acuerdo y decir, ah, para que haya una clasificación y no me esté haciendo bolas que de impacto, que ambientales, que estáticas, dinámicas, vivas, muertas, medio me revuelvo ahí? Hay una referencia incluso existencial, filosófica, que a todos nos compete y que nos va a servir de referencia para clasificar de una mejor manera las cargas. Y ese va a ser el concepto de tiempo, ¿sí? Tomando en cuenta el tiempo, ¿sí? Si nosotros nos piden clasificar una carga y tomamos como referencia el tiempo, es decir, la duración que va a tener la carga a lo largo de la vida útil de toda de la estructura, ¿sí? Tanto el reglamento de construcción que utilizamos aquí en la ciudad, en la República Mexicana, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, tienen como referencia el tiempo, ¿sí? Entonces les pueden hablar de dinámicas, estáticas, cuasiestáticas, un montón de clasificaciones que puede haber, pero si ustedes toman como referencia el tiempo, las cargas las van a poder clasificar en 3 grandes grupos, ¿sí? Y ahí van a ir entrando, ¿sí? Todas las cargas que vimos ahorita. Entonces,
las vamos a clasificar con respecto al tiempo de duración en cargas permanentes. Entonces, permanente quiere decir que va a estar a lo largo de toda la vida útil, o lo más probable es que no cambie, o cambie muy poquito, ¿no? No cambie significativamente. Entonces, si las vigas, las columnas, la losa, los acabados, etcétera, supongo que van a estar muchos años, los puedo tomar como carga permanente, ¿sí? Y ahí entra el peso propio, lo que se llama carga muerta, etcétera. Las variables son las que a lo largo de la vida útil, ¿sí?, van a tener un valor significativo, pero se van a estar moviendo, ¿no? Entonces, ahorita Facultad de Ingeniería, ¿sí?, carga variable, prácticamente nula porque casi no hay gente. Cuando volvamos a clases en algún momento, la carga viva, ¿sí?, a lo largo de un día tendrá un valor, y en ese mismo día, a su vez, en ciertos puntos irá variando porque la gente entra y sale de los salones, sube y baja escaleras, etcétera. Ese tipo de cargas son cargas variables, ¿no? Y las cargas accidentales van a ser, ¿sí?, aquellas que se van a presentar de manera muy puntual a lo largo de la vida útil de toda una estructura. Imaginen, la Facultad de Ingeniería tiene más de 50, 60 años, pero ha sido afectada por sismos, ¿no? Ha temblado y la Facultad de Ingeniería se ha movido. ¿Pero cuánto duran esos sismos? 2 minutos, minuto y medio, etcétera. Son accidentes que ocurren de manera muy puntual a lo largo de toda la vida útil que va a tener la Facultad de Ingeniería, que van a ser 100, 120 años, qué sé yo, ¿no? Entonces van a presentar sismos, pero de manera muy puntual. Entonces son accidentes, ¿no?, que ocurren en instantes de tiempo, así, muy puntuales comparados con todo lo que sería la vida útil de la estructura, ¿no? Entonces, ojo, ¿cómo vamos a clasificar las cargas en una reglamentación? Cargas permanentes, variables y accidentales, ¿no? ¿Sí? Las cargas permanentes, ahora sí, pues son aquellas que obran en forma continua, ya lo dijimos. Aquí van a entrar las cargas muertas y lo que ustedes acaban de decir, pesos de la estructura y pesos de elementos no estructurales. Cargas variables, aquellas que van y vienen de manera significativa a lo largo de la vida útil, pero que no permanecen, ¿sí?, en un tiempo considerable, ¿no? En los puentes del paso vehicular puede ser un ejemplo de carga viva, ¿no? Para no solo hablar de edificaciones. Y las cargas accidentales, pues aquellas que ocurren, ¿sí?, en periodos muy cortos de tiempo a lo largo de la vida útil de las estructuras, ¿sí? Entonces, ¿en qué va a consistir la determinación, ¿sí?, de las cargas en una estructura? En primero, identificar a qué cargas permanentes va a estar sujeta mi estructura, a qué cargas variables va a estar sujeta mi estructura y a qué cargas accidentales va a estar sujeta mi estructura, ¿sí? En este curso, las cargas accidentales no las vamos a entrar a fondo, eso será en su curso de diseño estructural. Vamos a hablar un poquito, sí, pero nos vamos a concentrar en que nuestras estructuras van a estar sujetas a cargas permanentes y cargas variables, es decir, a cargas muertas más cargas vivas, ¿de acuerdo? Esa va a ser, digamos, nuestra principal objetivo, cuantificar ese tipo de cargas, saberlas idealizar como cargas puntuales, uniformemente repartidas en una estructura y poder hacer los análisis estructurales correspondientes para obtener cómo responde mi sistema ante estas cargas, ¿no? ¿Sí? Las cargas permanentes, ¿qué requerimos para sacar los pesos de las cargas muertas, de los pesos propios, etcétera? Pues el peso volumétrico del material que va a conformar el elemento estructural o los acabados, etcétera, ¿sí? Concreto, acero, madera, mármol, losa vinílica, madera, qué sé yo, y digamos su conformación geométrica, ¿no? ¿Qué formas van a tener? Sus longitudes, sus alturas, sus espesores, para obtener sus pesos, y después esos pesos distribuirlos, ¿sí?, de alguna manera, y correlacionando los pesos con las áreas tributarias, obtener, ¿sí?, cuánto va a cargar cada elemento estructural. Aquí hay una tablita de pesos volumétricos, ¿sí? Ahí está, ¿sí? De diferentes materiales que se utilizan en la construcción, ¿sí? El peso volumétrico del concreto reforzado, 2.400 kilogramos sobre centímetro cúbico.
el peso volumétrico del acero 7850, etcétera, ¿no? Entonces, estos son, digamos, valores a los que tenemos que recurrir para sacar las cargas, ¿no? ¿Sí? Aquí, digamos, esto lo ven ustedes con calma, pero es como sacar los pesos, digamos, el peso de una columna, el peso de una trave, perdón, una columna, una trave, que no es otra cosa que sacar su volumen y multiplicarlo por el peso volumétrico, y obtendríamos su peso, y luego dividirlo entre la longitud, y obtendríamos su carga uniformemente repartida, ¿no? Creo que eso ya se vio en su clase de estática o de estructuras isostáticas, ¿sí? Las cargas vivas, eso serían las cargas muertas. ¿Cómo cuantificar las cargas vivas? ¿Sí? Las cargas vivas, ¿sí? Tienen una manera específica de clasificarse, ¿sí? Como son cargas móviles, cargas que varían, se hacen aparentemente estudios estadísticos, ¿sí? Se sacan curvas, de campanas de Gauss y estas cosas, y se sacan las medias, ¿sí? Y eso está en función, la carga viva está en función del uso que se le da a la estructura, ¿de acuerdo? Aquí hay una diferencia. Una carga viva, digamos, en un estadio de fútbol, cuando está lleno, a su capacidad máxima, es de una intensidad impresionante, comparativamente con la carga viva que tenemos que utilizar en una oficina, donde va a haber mucho menos gente, o bien todavía más, contraponiéndose más, en una casa habitación, donde va a haber cierto número de personas que no se van a comparar con las 10,000 o 100,000 personas que puede haber en un estadio de fútbol, en un auditorio, en un cine, etcétera. Entonces, las cargas vivas van a variar, ¿sí? Las cargas vivas se cuantifican por metro cuadrado. Entonces, la reglamentación, ¿sí? Primero que nada nos dice, tú, para obtener la carga viva en una estructura, primero tienes que clasificarla en un grupo que vamos a llamar A o B, y hay subgrupos, pero ahorita los dos esenciales, A y B. Grupo A son estructuras que van a tener mucha capacidad de alojar gente, de alojar mobiliario, todo lo que implique cargas vivas, escuelas, hospitales, estaciones, centrales eléctricas, estadios, todo eso que sea muy importante para que la cuestión de comunicación, cuestión social, desarrollo económico no se vea afectada, son estructuras que no se pueden dañar, ¿no? Que deben de mantenerse en pie. Entonces, ahí hay una clasificación como grupo A. Y las del grupo B son oficinas, pues, son estructuras, perdón, más, si bien tienen importancia, pero las cargas vivas no se concentran de una manera tan significativa. Y en el grupo B estarían las oficinas, los locales comerciales, hoteles, etcétera, ¿no? Entonces, una vez clasificada la estructura, ¿sí? Nosotros recurrimos a otra tabla que viene en la reglamentación y obtenemos su valor W. Ese valor W está dado, como les decía, en kilogramos sobre metro cuadrado. Aquí, por ejemplo, hay 3 valores de W, un valor mínimo, un valor instantáneo y un valor máximo. Eso lo aprenderán ustedes a utilizar también cuando vean diseño sísmico. Aquí nos concentraremos en utilizar el valor máximo, ¿sí? En nuestro ejemplo en particular, por ejemplo, es un edificio de oficinas, estructura tipo B, oficinas, aquí vemos, 250 kilogramos sobre metro cuadrado, que le van a corresponder que utilicemos como carga viva a esa oficina, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a ver, ¿sí? Ahorita más adelante. Entonces, regresamos a nuestro proyecto, ¿sí? Ya una vez teniendo en mente que nuestras cargas, ¿sí? Las vamos a clasificar en permanentes, variables y accidentales, ¿sí? Paréntesis necesario en nuestro proyecto, ¿sí?
Ir a la reglamentación. Bueno, ya conceptualmente, ya me dijeron, entonces todos los reglamentos, cuando yo entre un reglamento, tengo que buscar para yo cuantificar las cargas y saber cómo manejarlas en permanentes, variables y accidentales. Pero ¿a qué parte de la norma tengo que ir? ¿Dónde está esa información, carajo? ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de la reglamentación, ¿sí? Vamos a compartir ahora, ¿sí? El reglamento de construcciones del Distrito Federal, versión 2017, la más reciente, salió en diciembre de ese año, posterior al sismo, poquito después del sismo, ya se tenían listas, pero llegó el sismo y ganó su publicación. Pero bueno, son coincidencias, accidentes de la vida. Entonces, en esta parte de reglamentación, ¿sí? Nos tenemos que ubicar en lo siguiente. El reglamento como tal tiene una serie de artículos, ¿sí? Pero a su vez, dependiendo el aspecto que nosotros queramos atacar, el reglamento como tal se complementa con una normatividad técnica específica para el tipo de problemática que nosotros queramos atacar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. Bueno, el reglamento en general es un cuerpo que me dice cómo construir, cómo poner instalaciones, cómo respetar colindancias, etcétera, etcétera. Pero a su vez ya los aspectos finos, los aspectos más técnicos, están en lo que se conoce como normas técnicas complementarias, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros lo que estamos atacando va a ser un problema de diseño estructural, el primer paso que tenemos que dar una vez definida la estructuración es ir a la norma correspondiente, que en este listado está como la norma número 8, que se refiere a los criterios y acciones para el diseño estructural de edificaciones. Ahí es donde nos tenemos que concentrar en esa norma técnica para ver cómo vamos a trabajar estas acciones. Una vez que ya las sepamos trabajar, hagamos nuestro análisis estructural, vamos a dar el siguiente paso y vamos a ir a nuestra estructura de qué materiales de concreto. Entonces vamos a ir a otra normatividad que va a ser el diseño y construcción de estructuras de concreto y vamos a ver ahí qué nos van a exigir. Y cuando nuestra estructura sea de acero, pues vamos a ir a la norma técnica correspondiente a acero. Y así sucesivamente. Cuando ustedes vean sismo, irán a la norma técnica de diseño por sismo y entrarán y a ver qué les pide para tomar en consideración el sismo y el viento. Como ven, como son accidentes y como su nombre le indica, cargas accidentales, entonces debemos de evitar, no podemos evitar, más bien, no podemos evitar que ocurran sismos y ráfagas de viento. Aún no somos capaces ni de predecir cuándo van a ocurrir y menos de evitarlos. Sí, tenemos que estar alertas para que nuestras estructuras resistan. Por lo tanto, cada una de estas acciones tiene su normatividad específica. ¿Sí? Nosotros, como vamos ahorita a ver el caso de cargas permanentes, esas acciones van a estar delimitadas en la página, perdón, en la norma, ¿sí? Que está delimitada como número 8. ¿Sí? Vamos entonces a hacer un descanso de 4 minutos, 5. Si hay dudas, preguntas, comentarios, adelante. Y si no, déjenme ir a tomar agua y regreso ahorita a las 11, ¿no? ¿Sí? No hay preguntas, comentarios por el chat, de manera, por el micrófono, ¿no? ¿Nadie? Entonces, regreso en 5 minutitos. Gracias.
Listo. Saqueando de nuevo. ¿Sí? Vamos entonces a entrar a la normatividad, ya con las ideas que acabamos de desarrollar o el recordatorio que acabamos de ver, pues ya sabemos más o menos dónde ubicarnos, en qué norma técnica, la que nos diga o nos hable sobre acciones para el diseño estructural de edificaciones, ¿no? ¿Sí? Está en el PDF que les mandé, está a partir de la página 689. Aquí se ve. Entonces van al PDF y pónganle 608, ir a la página 689 y ahí estamos, ¿no? ¿Sí? Y en el índice vamos a darnos cuenta, ¿sí? Que más o menos de qué nos va a hablar esta normatividad. Y pues bueno, ya me puedo ubicar, ¿no? Acciones de diseño, pues ya entendí que se refiere a las cargas a las que va a estar sujeta la estructura, ¿sí? Me habla de que voy a tener que hacer combinaciones de carga, ahorita vamos a hablar al final de esta clase al respecto, de estados límite, que también luego vamos a hablar, conceptos que hay que manejar para no entrar a la norma tan así como que ching, qué aburrido, ¿no? De por sí, mucho rollo. Entonces, y fíjense aquí, capítulos 5 y 6, acciones permanentes y cargas variables, ¿no? Se fijan en el uso del lenguaje, acción, carga, pero estamos hablando de lo mismo, no nos confundamos, entendámoslo como solicitación, a fin de cuentas, solicitación permanente, solicitación variable, ¿no? Pero aquí los autores de la norma, pues les gusta ahí andar cambiando cosas ahí raras, ajá. Acciones permanentes y luego me hablan de cargas muertas, pero bien, para que no nos confundamos, ¿no? Entonces, pues ya más o menos tendríamos idea de qué hacer, ¿sí? Y lo que les decía, una reglamentación en cuanto a las acciones de diseño, ¿sí? Pues las va a definir según su duración. Entonces, lo que acabamos de decir, ¿no? Si tomamos con respecto al tiempo como variable el tiempo, pues estamos tomando en cuenta la duración y nos estamos dando cuenta de qué, que nos van a hablar de acciones permanentes, acciones variables y acciones accidentales. ¿De acuerdo? Y ahí está, digamos, la primera normatividad que nosotros vamos a utilizar en este curso, la que nos define las acciones a las cuales va a estar sujeta nuestra estructura. Entonces, eso lo pueden ver ya más a fondo en la norma. Yo hice un resumen para destacar ciertas cosas. Es la misma página, la 690 ahora. Tipos de acciones según su duración y destaco en rojo, más allá de todo el rollo que hay ahí, que vean acciones permanentes, las que obran en forma continua en la estructura, ya me lo sé, eso mismo lo dice la norma, la carga muerta, de la que hemos hablado ahorita. Pero como les decía, no solo la carga muerta, hay, dependiendo de nuestro problema estructural, una acción permanente puede ser el empuje estático de un suelo, de líquidos, desplazamientos, impuestos, preesfuerzos, ya un montón de cosas que ya son más específicas, pero que existen, pero que ahorita, si las vemos, nos van a confundir. Ahorita nos vamos a concentrar, vamos empezando, y estamos haciendo una correlación entre duración, carga permanente, la carga muerta. Ya sé lo que es la carga muerta, ya sé qué es lo que voy a cuantificar. Siguiente tipo de acción, acciones variables. La carga viva. Ya acabo de hablar de lo que es la carga viva. Pues ya sé qué voy a cuantificar. Y también sé que existen las acciones accidentales, que básicamente van a ser las acciones sísmicas, en nuestro caso, en el Distrito Federal. También pueden ser los efectos de viento, pero por el momento esas sé que existen, pero las no sé cuantificarlas. No me van a decir en este curso muy bien cómo cuantificarlas, eso lo voy a aprender después, para que sean parte importantísima de mi análisis estructural. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya sé entonces, tengo que determinar cargas permanentes y cargas variables, es decir, cargas muertas y cargas vivas. ¿Sí? Entonces, me voy a la norma, ya lo hice. ¿Sí? Cargas permanentes. ¿Sí?
va a ser para nosotros ejemplo de carga muerta, para nuestro problema en específico, ¿sí? ¿Qué tipo de carga muerta voy a tener? Pesos de elementos estructurales y pesos de elementos no estructurales y acabados, ¿no? Ahí está ya tenemos en mente, entonces, como acciones permanentes voy a tener que definir pesos propios, ¿sí? De elementos estructurales y todo lo que no se vaya aparentemente a cambiar en mucho tiempo, cancelería, pretiles, muros divisorios, tipo de piso, ¿qué más se me ocurre? Instalaciones, plafones, etcétera, ¿no? Todo eso lo tengo que tener en mente para cuantificarlo y hacerlo parte de mi acción permanente. Acción variable, ¿sí? Carga viva. Oficinas. Pues va a entrar y salir gente. Es una oficina como para 15, 20 personas. Entonces el reglamento me va a decir qué carga viva voy a utilizar, pero aparte de la gente, no es lo único que va a haber. Es una oficina, entonces va a haber computadoras, va a haber escritorios, va a haber sillas, va a haber estantes, va a haber archiveros que van a estar cambiando de posición, etcétera. Entonces los tengo que considerar. Se deben al funcionamiento en condiciones de servicio de la estructura y no tienen carácter permanente, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ya tenemos más o menos identificado qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que cuantificar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Después, ojo, lo que les decía, vamos a entrar a una parte que se va a denominar como combinaciones de carga. ¿Por qué se combinan las cargas? Porque tengo que imaginar un escenario en el cual, ¿sí? Esas acciones, esas solicitaciones a las que va a estar sujeta mi estructura, actúan simultáneamente, ¿sí? No puedo imaginar una condición en la cual solo mi estructura esté sujeta a las cargas permanentes, ¿no? Ahí que se estén, pero pues, que nunca va a entrar y salir gente, que no van a mover y quitar mobiliario, sillas, etcétera. Pues obviamente que sí, ¿no? Entonces, ¿sí? Tengo que aprender a combinar esas acciones. Entonces, tengo que tener un criterio para decir, tengo estas acciones permanentes, ya sé cuánto valen. Tengo estas acciones variables, ya sé cuánto valen. Entonces, las tengo que saber combinar para poder decir, mi estructura puede estar sometida a esta demanda, ¿no? Y entonces ahí es donde vendría dos preguntas, ¿sí? ¿Qué tanto ustedes se han relacionado con el hecho de la incertidumbre? La incertidumbre está inmersa en la ingeniería en muchos aspectos. En este caso en particular, hablando de cargas permanentes y acciones variables o acciones permanentes y acciones variables, ustedes podrían asegurar que el cálculo numérico, la cuantificación de ese peso, ya sea permanente o vivo, es exacto. ¿Alguien me puede decir sí o no y por qué? ¿Podemos asegurar que las acciones permanentes o variables las podemos cuantificar de manera exacta? ¿Quién me dice? ¿Sí? ¿Quién es? Yo, María Alejandra. Venga, María Alejandra, dime. Pues si usamos el reglamento, pues no, porque como ahí dice, estamos usando métodos probabilísticos y estadísticos para determinar más o menos cuánto va a ser cada carga. A menos de que pues alguien se pusiera a pesar literalmente todo, pero pues nadie haría eso. Imagínate, ¿no? Entonces, ahí hay incertidumbre, ¿no?
ejemplos concretos y bien específicos. Lo más difícil de cuantificar de manera exacta sería la carga viva, ¿no? O sea, quien hizo la facultad de ingeniería o su casa o cualquier estructura, no te puede asegurar, este día a tal hora va a haber cierto número de gente, ¿no? Eso es imposible, ¿no? En tal año, en tal hora. Y entonces mi estructura, por eso la diseñé así, de manera exacta. Entonces ahí está la incertidumbre, ¿no? Entonces la carga viva de por sí ya trae probabilidad, ¿sí? Términos probabilísticos de ocurrencia, ¿no? Ahí hay incertidumbre. Entonces, ese valor de 100, 150, 250 kilogramos sobre metro cuadrado surge de un método probabilístico. Pero nada nos asegura que aunque veamos en el reglamento esos 250, la carga pueda rebasar los 250, ¿están de acuerdo? Nadie me dice, el reglamento me dice, 250 como carga máxima. Pero ¿qué tal si ese espacio se utiliza para otra cosa, cambia de uso, hay un sobrecupo, qué sé yo? La carga de 250 puede ser rebasada. Entonces, ojo, ahí hay incertidumbre. Tal vez haya menos incertidumbre, pero sí la hay en el cálculo de las acciones permanentes. ¿Sí? ¿Qué pasa en las acciones permanentes? Aunque yo mida y pese todo, me puedo equivocar cuando saque el peso de un muro, por ejemplo. Si yo digo, o bien voy a dimensionar una viga de 30 por 60, nadie me asegura que realmente el constructor, quien la ejecute, vaya a realmente a dar 30 por 60, puede variar 1 o 2 centímetros, etcétera. Ahí también hay incertidumbre, siendo riguroso. Que el peso volumétrico del concreto me dicen, yo calculé ese peso de esa viga o de esa losa con un peso volumétrico de 2.4 que me dicen que tiene en promedio el concreto reforzado. Resulta que por mezcla, por contenido de agregados, vacíos, agua, etcétera, el peso volumétrico dio menos o dio más, hay incertidumbre, ¿sí? Entonces, estas incertidumbres, ¿sí? Nosotros al trabajar con ellas, al no estar asegurados de que esto va a pesar realmente esto, la carga viva va a ser realmente esta, tenemos que utilizar lo que se conoce como factores de carga, ¿sí? Eso es el concepto de factor de carga, ¿sí? Entonces, ya medio le respondí, pero pregunta, ¿por qué las acciones se multiplican por un factor de carga? ¿Quién puede resumir la idea? ¿Quién me dice? Pues para brindarle a la estructura una mayor seguridad al momento de aplicar las cargas. Para Amplía. Ajá. brindar a la estructura mayor seguridad. ¿De acuerdo? Así de fácil, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Es decir, para brindar a la estructura mayor seguridad, ya que existe una serie de incertidumbres, tanto en la obtención de las cargas permanentes como en las cargas variables. ¿De acuerdo? Esa sería nuestra respuesta de inicio. Y alguien puede ir más allá. Esto tal vez ya lo vieron en su curso de materiales 2. Y aquí vamos a ver un concepto interesante. La carga para nosotros, volviendo al marco que les dije que siempre tenemos que tener en cuenta en esta clase y en muchos problemas de ingeniería y en muchos problemas de todo tipo, es verlos como demanda, capacidad. Entonces, ahorita, en el fondo, en esos términos, ¿qué estamos valuando? ¿La demanda o la capacidad? ¿Quién me dice?
las acciones, las solicitaciones, las fuerzas, ¿qué son en términos de demanda o capacidad? ¿Son demanda o son capacidad? Demanda. Son demanda, ¿no? O sea, yo tengo un sistema, una propuesta de estructura, así, pum, pum, venga, demándalo. Entonces, estoy cuantificando ahorita, ¿sí? La demanda, a ver, ¿qué trancazo le va a llegar? ¿Cuánto tiene que cargar por...? Todavía no lo sé numéricamente, pero estoy en ese proceso. Ajá, voy a evaluar, ¿sí? ¿A cuánta demanda va a estar sujeto mi sistema? Pero como hay incertidumbres en esa demanda, ¿qué me conviene por seguridad? ¿Disminuir o aumentar la demanda? ¿Qué me conviene? ¿Quién me dice? Muy sencillo. Aumentar. Aumentar la demanda, ¿no? Por seguridad. Sería contraproducente decir, bueno, yo calculé que la estructura tiene que cargar 200 toneladas. La reduzco a 150 toneladas. Me estoy haciendo un error, ¿no? Estoy yéndome del lado de la inseguridad. Si yo mismo estoy diciendo, tienes que resistir 200 toneladas y hay incertidumbre y las reduces a 150, pues no, estoy mal. ¿Sí? Entonces, los factores estos de carga aumentan las demandas. Esas 200 toneladas, redondeo la idea, no estoy seguro que realmente van a ser esas 200 toneladas. Pueden rebasar. Entonces, si rebasan las 200 toneladas y yo calculo mi estructura para resistir solo 200 toneladas y a alguien se le ocurre cargarla con 300 toneladas, pues se va a derrumbar, ¿no? Y es lo que ocurre muchas veces, ¿no? ¿Sí? Estructuras que fueron calculadas para cierta demanda, cuando a alguien se le ocurre o no calcularon bien las demandas y por puro peso propio se pueden venir abajo o cambian el uso, de repente se empiezan a flechar, se empiezan a tener fisuras, etcétera. ¿Por qué? Porque las demandas están siendo mayores a las capacidades a las cuales fueron sujetas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde va enfocado esto? La formalización de estos factores de carga, al estar en una reglamentación, son parte de una metodología de dimensionamiento de diseño estructural que vamos a establecer formalmente, que ustedes en la mecánica de materiales ya la establecieron, tal vez sin darse cuenta ya la manejan, pero aquí quiero que la tengan conceptualmente bien cimentada, ¿no? ¿Sí? Esos factores de carga, o sea, no son de a gratis, ¿sí? Van a valer ya la reglamentación, me dice, un factor de carga, o sea, es decir, lo que tú evalúes como cargas permanentes, te dan 150 toneladas de todo el peso propio, de todos los elementos no estructurales, lo tienes que multiplicar por 1.3, por seguridad, ¿sí? Y la carga variable, que es todavía, contiene más incertidumbre que el cálculo de la carga permanente, te exijo todavía un valor de 1.5, ¿sí? Es decir, auméntala todavía más. Si yo como reglamento te digo, usa 250, multiplícatela por un factor de carga de 1.5, porque no sabemos qué va a pasar en un futuro, ¿sí? No sabemos si esos 250, ojalá siempre estén la carga viva esté abajo de 250 y no va a pasar nada, pero por si las moscas, porque hay tanta incertidumbre, ¿sí? Utiliza un factor, ¿no? No sé, vuelvo a la Facultad de Ingeniería, se calculó hace 60 años, no sé, el constructor tuvo que haber previsto, no de manera exacta, pero con un factor de carga, decir, bueno, seguramente va a haber muchas chicas y chicos que en un futuro quieran estudiar ingeniería, este país está creciendo a un ritmo de no sé cuántos porcentaje de crecimiento de población anual, entonces seguramente va a haber más demanda de carga viva, pues lo tengo que considerar para que esto no se caiga, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, por eso los factores de carga, ¿sí? ¿De acuerdo? Nada más me adelanto a ver quién me responde. Y hablando del otro lado de la desigualdad o de la ecuación, demanda, ahorita hablamos de la demanda, con la capacidad que tendría yo que hacer. Y eso ya lo vieron en la mecánica de materiales todos.
¿Qué se hace cuando quiero obtener la resistencia de un elemento sujeto a flexión, ya con una normatividad? ¿Qué le hago a esos valores? ¿Perdón? Se disminuye. Se disminuyen, exactamente, y entran los que se llaman FRs, factor de resistencia. Porque es el caso inverso, ¿no? Yo por seguridad, aunque yo calcule que mi elemento va a resistir 10 o 20 toneladas metro de momento flexionante, por seguridad yo no estoy seguro si realmente lo van a construir como yo estoy diciendo que tiene que ser, el concreto va a tener realmente la resistencia que yo estoy diciendo que debe de tener, el acero igual, las dimensiones igual. Entonces allí la capacidad la tengo que reducir. Entonces vamos a hacer intervenir los FRs, y entonces en términos de demanda-capacidad, la capacidad por seguridad la aumento, la demanda por seguridad la aumento, la capacidad por seguridad la reduzco, porque también hay incertidumbres. Y ambos, ¿sí?, unidos, conforman un criterio de diseño que se conoce como de estados límite, ¿sí? Criterio de estados límite que ya lo manejaron en mecánica de materiales 2, pero que aquí me interesa que lo tengan bien identificado, porque hace mucho la diferencia entre un ingeniero, una ingeniera que es práctica, que sabe muchas recetas, que resuelve muy bien los problemas, pero que muchas veces cuando tiene que resolver cosas más allá de lo que ya sabe, se ve limitado, a diferencia de alguien que tiene las bases bien sólidas y sabe lo que está haciendo conceptualmente, ¿no? Entonces, siempre la teoría para mí es importante, más allá. Si tenemos una buena teoría, la práctica nos va a resolver de una manera más, vamos a resolver los problemas de una mejor manera, más interesante, más agradable, ¿no? A solo estar aplicando fórmulas y decir, bueno, el reglamento me dice que yo aplique este factor, quién sabe por qué, etcétera. Vamos, por eso hablo de esto, ¿sí? Entonces, cerramos este paréntesis y ya para terminar, sí, nada más la nota aclaratoria. En esta clase no vamos a considerar por el momento sismo. El sismo nos va a cambiar la respuesta del sistema estructural totalmente, ¿sí? Pero requerimos de saber ciertas cosas que van más allá de este curso, ¿no? Entonces, ahorita el análisis sísmico trataremos de tomarlo en cuenta, pero va a estar ahí todavía en paréntesis, ¿sí? Y entonces nuestra estructura ahorita solamente va a estar cargada por carga muerta y cargas verticales, y vamos a dejar la carga accidental para más adelante. Sin embargo, les quiero hacer un comentario, ¿sí? Por ahí también conceptualmente, y también vamos a ver el uso del reglamento en este sentido. Hay un factor ahí Q, que es un factor de ductilidad, vamos a definir lo que es la ductilidad, y ahí de alguna manera estamos haciendo intervenir el comportamiento sísmico de una estructura, ¿no? ¿Sí? Entonces, la siguiente clase ya vamos a cuantificar, ahora sí, el modelito, las cargas, le vamos a meter cargas y lo vamos a someter a un análisis estructural, ¿sí? Para obtener los elementos mecánicos y ahora sí entrar al dimensionamiento de los elementos estructurales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en Classroom les voy a mandar una encuesta porque me interesa saber qué nivel o qué grado de conocimiento tienen de algún paquete comercial para hacer análisis estructural. Esta no es una clase específica de cómo utilizar un paquete, qué nos tiene que dar, etcétera. Voy a dar una clasecilla ahí rápida, ¿sí? Y dar los elementos que requerimos para hacer el tipo de análisis que en esta clase nos va a convenir. Repito, no es una clase así en la que esté enfocada a utilizar el paquete y veamos todas sus bondades, etcétera. Me interesa más que sepamos lo que estamos haciendo en términos conceptuales. Entonces, pues les pido ahí, les mando al rato una encuesta y ojalá la puedan contestar para yo darme una idea de hacia dónde va la cosa, ¿sí? En términos de quedar en esa clasecilla y llegar y poder hablar
va a ser de SAP lo que yo les dé, porque para la clase se me hace el programita más versátil, ¿sí? Y poder conformar y hablar de lo siguiente. Bueno, yo ya me adelanté un poco. Les voy a enseñar lo que ya hice. Lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Aquí está, digamos, su propuesta de estructuración, ¿sí? De lo que está en clase ahorita. Entonces en las siguientes clases les voy a dar, les voy a hablar de la forma en la que vamos a trabajar el análisis estructural de su propuesta de estructuración, ¿sí? No voy a entrar a detalles así de cómo hacer esto, etcétera, no es el fin de la clase, vamos a dar algo muy básico, pero quiero ver qué tan básico va a ser en función del cuestionario que les voy a enviar, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y en función de esto vamos a sacar elementos mecánicos y vamos a empezar ahora sí a dimensionar, no toda la estructura porque no nos va a dar tiempo por limitaciones de la clase, pero al menos las vigas y las columnas más esforzadas, y así entraremos a la parte de dimensionamiento, ¿no? Como tal, ¿sí? A partir del jueves, ¿sale? Entonces, si no hay preguntas, comentarios, aquellas personas que participaron o creen que participaron, se quedan para tomarles su participación.